Yali, neno toca lilica tonac. Cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 11ª casilla de la cuarta trecena. El tonali es Matlacli, Guan, Se, Iscuintli, 11 perro. Una coordenada del rumbo del Mictlampa del norte. El color es el blanco. Estamos en una coordenada cuyo regente de la trecena es Huehue Coyote, el coyote viejo. Y tenemos en el numeral a Mictantecutli en su advocación de Yogualtecutli o Chalmecatecutli. Y también él está como señor de la noche. El ave que acompaña al señor Mictantecutli es Alot, la guacamaya roja. Y tenemos en el signo Itzcuintli también a Mictantecutli como regente del signo. Así que esta es una coordenada que completamente es una invitación para ir a ese espacio de silencio y de creación como lo es el Mictlán, en donde se resguardan los saberes sagrados. ¿Y cómo vamos a ir ahí? A través de la ensoñación. La muerte es un estado de reposo, de silencio, de introspección. Y esta muerte tiene que ser significativa, porque también sabemos que todo aquel que no se cultiva, que no hace ese trabajo de autoconocerse, pues es como si estuviera inerte, sin vida. Por eso por ahí dicen los poetas, muere el que no viaja, muere el que no hace cosas nuevas, muere el que no se reinventa cada día. Y ayer hablábamos de entrar y penetrar en el espejo de Yayauqui Tezcatlipoca. Bueno, pues seguimos en esa tarea, en esta coordenada, en este Matlacli, Huan, Se, Itzcuintli. Quiero decirles que el perro tiene en la mitología una fuerte conexión con el ser humano. Hay un relato que dice que cuando terminó el cuarto sol cosmogónico, que fue la señora Chalchutlicue, cuando las aguas subieron, Tata y Nene fueron puestos por Yayauqui Tezcatlipoca en un ahuehuete ahuecado y él les dio lo que tenían que comer. Entonces les dijo, cuando ese árbol, como esa balsa, ¿no? Ese refugio golpee 4 veces, quiere decir que ya se habrán establecido los 4 rumbos, ustedes podrán salir. Ya las aguas habrán descendido. Y así lo hicieron. Pero Tata y Nene tenían mucha hambre. Y ese maíz que les había puesto Yayauqui Tezcatlipoca, pues ya se les había acabado. Entonces tuvieron la osadía de prender fuego y poner unos pescados o peces que estaban ahí, pues ya, imagínense, pues de todo esa gran inundación, ponerlos al fuego. Entonces ustedes saben que cuando combinamos, porque lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos a Atl también, cuando combinamos ese frío con el calor, generamos movimiento. Y ese humo de ese movimiento que se empezó a generar subió hasta el Ilhuicat. Y allá el gran Tonacatecutli le dijo a su hijo Yayauqui Tezcatlipoca, ¿qué está pasando allá en el Tlaltipac? ¿Por qué me llega este olor tan desagradable? ¿Quién está generando el movimiento si todavía no es momento? ¿No han hecho el ayuno adecuado? ¿Qué está pasando? Entonces Yayauqui Tezcatlipoca desciende al Tlalticpac y se da cuenta que Tata y Nene tuvieron la osadía de poner estas energías y crear movimiento juntas, ¿no? En danza y crear movimiento. Entonces los reprende y lo que hace es que les corta la cabeza y se las pone en el rabo y así nacen los Itzcuime, los perros. Así que ahí está una fuerte conexión con nosotros y los perros. Y también el perro en la mitología es el guardián del fuego, es el que nos acompaña cuando entramos en ese mundo onírico, en ese tiempo, espacio que corresponde al estado de muerte. Él nos acompaña, nos lleva, nos trae y tenemos una divinidad con un rostro canino que es precisamente Xolotl, quien acompañará a Quetzalcóatl allá al Mictlán, al encuentro del gran Mictantecutli en busca de los huesos de las antiguas humanidades. Así que bueno, hoy estamos invitados a ir a ese espacio de silencio y de creación. Podemos ir convertidos en perros o podemos ir como coyotes o simplemente como nosotros, guiados por estos númenes que hoy se hacen presente. Y bueno, pues aquí les tengo yo unas letras relacionadas con este tonali.
Esta noche, cargada de humedad, bueno, aquí ha llovido mucho en estas tierras, el Tonali Matlacli Huan-Se Iscuintli nos convoca. 11ª posición de la tercena Sesóchitl, designio tejido en el telar del tiempo, hilo que se anuda y desanuda en el centro mismo de nuestro pecho. Piensa en Iscuintli, no en el perro callejero que mendiga migajas, sino en el compañero fiel, el de los ojos sabios que han cruzado ya el umbral de lo que llamamos vida. Él, el xolo divinizado, con sus dones de Quetzalcóatl, es más que un simple guía, es el lazarillo que con su hocico húmedo y su mirada profunda te invita a descender no a un abismo de tinieblas, sino a las entrañas mismas de tu ser. Es hoy cuando nos toca vestir las plumas rojas de la guacamaya, de Alot, no para un carnaval ruidoso, sino para emular la ligereza del alma que se despoja, que se sabe efímera y por ello más intensa. Es el resplendor que precede al reposo, el último destello antes de sumergirse en la quietud necesaria. Pero el coyote viejo, Huehuecoyot, regente de esta trecena, nos murmura al oído la astucia ancestral de la adaptación. No es el ardid de la trampa, sino la danza sutil del alma que sabe moverse entre los retos, que se reinventa con cada herida, con cada adiós. Él nos enseña a tejer con hilos invisibles, soluciones que no estaban en los libros, sino en el latido mismo de la tierra. Y en el corazón de este Tonali, Mictlan Tecuhtli, el señor del Mictlán, el de los ojos estelares y rostro descarnado, no se nos presenta como el fin, sino como la pausa saludable. Él, con sus advocaciones, Yowaltecuhtli, Chalmecatecuhtli, los que han visto la muerte y regresado con la sabiduría del espejo de obsidiana, nos invitan al reposo. No es la muerte final, sino el sueño profundo que antecede al despertar, el lugar donde la mente se calma y el alma respira. Es en este reposo, en esta inmersión consciente en el mundo onírico, donde el Iscuintli nos acompaña. Él, el amigo amoroso, no solo detecta el dolor de tu cuerpo, sino el eco de tu alma. Te ladra verdades que no quieres oír. Te consuela con su sola presencia. Te recuerda que la familia, la comunidad, es la audimbre de todo renacer. Así, este Tonali Matlacli Huan-Se Iscuintli es la metáfora de la reinvención. Es morir a lo que fuimos, a las viejas pieles que ya no nos cubren, para renacer en lo que debemos ser. Es adentrarse en la noche del alma para traer de ella la luz, la fuerza vital que se gesta en el silencio del Mictlán. Como Jodorowsky enuncia, quebranta el muro de los sueños, escucha el canto de tu cuerpo, doma la fiera del espejo. Porque al final, como nos recordó también Jorge Luis Borges, la muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Y en este Tonali Iscuintli nos toma de la mano, nos guía por el camino de esa muerte que viene, para que al final la vida vivida sea un tesoro completo, un canto vibrante antes del reposo. Ahora yo te pregunto, ¿qué nuevos caminos sientes que se abren para ti en este Tonali? Guiado por la astucia de Huehuecoyot y la fidelidad de Iscuintli. Y ahora nuestro conjuro. Iscuintli, compañero del umbral, alma fiel que cruza fronteras, hoy me nombro en tu nombre. Me reconozco en tus maneras. Yo soy el que escucha, el amigo de corazón, el que ofrece el hombro sin pedir razón. Hoy mi piel es tu piel, lealtad que no se quiebra, abrazo de hermandad que en la noche no se quebranta. Guíame, Iscuintli, por la senda de lo incierto donde el miedo acecha y el espíritu está desierto. Sé tú mi brújula en el Mictlán, que mi alma alcance
la verdad. Tú eres el que me acompaña, el que me devuelve la calma. Yo soy el camino andado y el sendero que me espera aquí o allá, en esta vida o en la que sea. Y si la soledad me abraza o el recuerdo me persigue, yo soy también el sitio al que mi espíritu acoge, el lugar favorito al que volver, sin dudas ni demoras, el regazo tibio que me espera en todas las horas. Que tu astucia, Huehuecoyot, se clave en mi mirada para tejer soluciones en la trama más enredada. Que la guacamaya Alot despliegue su color y mi espíritu sea ligero, sin temor ni rencor. Y mi Tantecutli, Señor del reposo y la verdad, que tu sabiduría me inunde de serenidad. Con tu fuerza, Izcuintli, renazco cada día. Muero a lo viejo para que nazca una nueva alegría. Quebrantando el muro del sueño, escucho mi verdad. Y domestico la fiera en este espejo de claridad. Así sea por tu gracia y por tu andar, que hoy mi ser se funde en tu fiel mirar. Pues hoy yo mismo soy Matlactli Huan Se Izcuintli. Bueno, pues como siempre te digo, es un placer compartir y estar aquí. Así que si te ha gustado esta lectura, pues dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Tibota, un placer estar aquí. Gracias por permitirme entrar en tu espacio, en ese rinconcito en donde, o en ese momento en donde tú también, como yo, disfrutas de reflexionar sobre la cuenta Tonalpohualli y emular cada uno de sus arquetipos. Hoy nos toca hacer este Matlactli Huan Se Izcuintli. Timota.